tal, gente? Los saluda Emain Torres una vez más, hablándoles de psicoanálisis. El video de esta semana está dedicado a comprender la definición y función de lo inconsciente mediante 6 puntualizaciones que he desarrollado y que de alguna forma han servido para entender un poco más esta concepción de lo inconsciente. Comprensión un poco técnica, he de decir, pero que funciona de cierta forma para alcanzar a identificar qué es eso de lo inconsciente y cómo se ve dentro de análisis. Bueno, sin más, pues comencemos. Estos son 6 puntos que alcancé a rescatar de mi lectura sobre lo inconsciente y de mi trabajo que he hecho en este tiempo que he llevado desarrollando el psicoanálisis y las lecturas de lo mismo. Bien, son 6 puntos que vamos a trabajar y que sirven para ir pensando cómo se estructura esto de lo inconsciente. Punto número 1. El inconsciente se debe distinguir formalmente de lo preconsciente y de lo consciente. Lo preconsciente será todo aquello que se tenga acceso por métodos introspectivos comunes y que no se encuentre en la conciencia. Por ejemplo, en estos momentos te voy a presentar una imagen, ¿sí? Un método introspectivo común es, primeramente, ¿qué ves aquí? ¿Te recuerda algo que hayas vivido? ¿Qué te hace sentir esta imagen? Si bien este es un ejercicio básico, el recurrir a dicha imagen y que en ti haya traído recuerdos significa que trajo algo que no estaba en la conciencia, pero que tampoco se encontraba reprimido. Es decir, un recuerdo que se encontraba allí, pero que todavía no era recordado por la conciencia, pero tampoco era impedido su recuerdo por el inconsciente y que fue traído a la conciencia gracias a una imagen que empezó a enlazar o a anudar símbolos y signos para que tú pudieras en estos momentos equiparar esa imagen con algo de tus recuerdos. Lo inconsciente es el reino de lo que no puede ser llevado de este modo a la conciencia, hay que tenerlo eso en cuenta. No es algo que podamos hacer en modo automático, vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque ha quedado reprimido o desalojado de la conciencia. Esto es importante aclarar y recordar una vez más, ¿no? Lo inconsciente será todo aquello que haya quedado reprimido o desalojado de la conciencia. Y lo consciente, por su parte, será todo aquello que suceda a nuestro alrededor y de lo que estemos al tanto en la vida diurna. Es decir, lo inconsciente en este espacio será todo aquello que esté reprimido o desalojado de la conciencia. Lo preconsciente, lo que se puede traer a la memoria mediante estímulos visuales, auditivos, kinestésicos, de cualquier índole. Y lo consciente es todo lo que estamos viviendo en nuestra vida diurna. Freud dice que el inconsciente es la genuina realidad psíquica. Su naturaleza tan interna es tan incognoscible para nosotros como para la realidad del mundo exterior, y los datos de la conciencia nos la comunican de manera tan imperfecta como nuestros órganos sensoriales nos informan sobre el mundo exterior. Algo así como una especie de la cosa en sí kantiana, lo inaccesible por definición. Podemos decir que hay una línea divisora entre lo inconsciente por un lado y lo preconsciente y lo consciente por otro. 2. El reino de los procesos primarios es lo inconsciente. Como todo proceso primario es cumplimiento de deseo, se puede pensar que todo lo que habita en lo inconsciente es deseo puro, que si no tuviera una barrera represora, este saldría de formas sumamente anticivilizadas para satisfacerse hasta el hartazgo. Algunos procesos secundarios también son inconscientes, claro, pues, pero es conveniente recordar que estos son reorientados de procesos primarios. Incluso Ernest Jones llama a los procesos primarios como el núcleo de lo inconsciente en sentido estricto, que sin este concepto de proceso primario no existiría el concepto de lo inconsciente en Freud. Todo lo que entendemos como proceso primario será
todo lo que dé fundamentación a la formación de lo inconsciente. Y los procesos primarios vendrán a ser todos esos procesos en los cuales se intente satisfacer un deseo, se intente satisfacer algo para que el cuerpo encuentre un equilibrio y una especie de homeostasis en sí, pero que son procesos o sí, son procesos meramente salvajes, por así decirlo. Estamos hablando de comer, reproducirse, dormir, todo esto que se encuentra en nuestra naturaleza y que debe de ser llevado tal cual para poder seguir viviendo. Esos son los procesos primarios que habla Freud. Y que sin estos no se fundaría la noción de inconsciente en nosotros. 3. Freud señalaba puntualmente que para poder entender lo inconsciente hay que entender la lucha que hay entre el yo y lo reprimido. Aunque Freud señala tiempo después que hay algo inconsciente que nunca fue reprimido, sigue sosteniendo la idea de que lo reprimido es inconsciente y que un deseo inconsciente es fundamentalmente un deseo reprimido. Cuando Freud habla sobre ciertos tipos de conducta que son producto de la represión, Freud llega a comprenderlos como productos del inconsciente. Es decir, Freud encuentra una relación en la conducta que presentan algunos adultos y la relaciona con productos inconscientes que han sido vivencias reprimidas y que es así como el sujeto ha podido ir conociendo la vida. 4. El último escalón entre la infancia y la vida adulta es lo inconsciente. Para Freud, la sexualidad infantil, la libido o la estructuración de la energía psíquica, que es el resultado de la sexualidad infantil y la represión de la misma, y lo que resulta de eso, que son los deseos inconscientes y todos los afectos que esto supone en la vida adulta junto con sus rasgos de carácter, tienen una explicación en lo inconsciente. Si hay una relación causal entre las afecciones de la vida adulta y las vivencias de la infancia, la razón de esta ligazón está en lo inconsciente. Es decir, el paso de la infancia hacia la vida adulta, ese escalón que podemos avanzar nosotros de manera consecuente en nuestra vida, en nuestra historicidad, eso que propicia que pasemos de una infancia a una adultez se llama inconsciente, algo que se ha estructurado de forma óptima que ha dado pie a la creación de nuestra vida adulta. Es decir, la capacidad que tenemos todos nosotros de llevar nuestros procesos primarios y reprimirlos y llevarlos hacia procesos secundarios. Es decir, aceptar, digamos, las adveniencias de la afuera y tomarlas incluso como constituyentes de nuestro yo. Eso da como resultado una vida adulta. 5. La conducta, la vida anímica manifiesta y lo consciente está sostenido por lo inconsciente. Lo inconsciente ejerce su fuerza potente en nuestro pensamiento y conductas conscientes. Freud dice que si una elección no parece tener su base en causas determinantes y suficientes, se debe a que desconocemos los factores que están determinados por esta elección. O sea, somos inconscientes del por qué deseamos hacer eso. Lo inconsciente es el lugar en el cual la conducta es determinada. Un ejemplo, el paciente que pretende regresar con su novia pero no sabe por qué quiere hacerlo, si él estaba seguro que ya no quería nada. Menciona que hay algo que desconoce que le está haciendo actuar de tal forma. Se pudiera decir que conscientemente él no quiere regresar por procesos secundarios que se ven envueltos en la conciencia, ¿no? Esto de pues alejarse, terminar una relación, no volver con tu pareja, el daño que te hizo, o el bien que te hizo, o el mal que te hizo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algo que lo empuja a querer regresar con su expareja. Algo que no se sabe qué es, pero que lo arroja
hacia allá. Hay conductas que no tienen relación con algo que se estipula en nuestra conciencia. No es como que A más B nos dé C. Las conductas que muchas de las veces presentan o presentamos todos los sujetos son conductas que muchas de las veces van en contra de nuestros deseos. Es como ir en contra de lo que nosotros mismos somos. No se puede explicar de cierta forma consciente porque todo lo que se abstrae de esto es inconsciente. 6. Lo inconsciente es un espacio, un lugar, un reino, algo tópicamente señalable. Freud crea un juicio de existencia de lo inconsciente. No solo se limita a dar un diagrama instructivo, un modelo para conocer el pensamiento y la conducta conscientes. Freud propone una hipótesis y dice que el mundo incluye una entidad que hasta ese momento no se había descubierto. Lo que Freud propone en esta hipótesis sobre lo inconsciente es que existe algo de lo que no tenemos cuenta, ese algo inconsciente, ese algo que nos hace actuar de formas que a veces nos resultan extrañas hasta para nosotros mismos, incluso de lo que no rendimos cuenta conscientemente. O sea, no hay una explicación a dichas vivencias y lo que Freud hace es crear una metáfora espacial en la que se hallen inscritos las condensaciones de aquello de lo que no se puede explicar desde la conciencia. ¿Sí? La hipótesis fundamental y rectora del psicoanálisis, que es el inconsciente, sirve para pensar que hay a veces acciones, conductas, pensamientos y discursos que nosotros tenemos en la vida diaria que no tienen una explicación lógica desde la conciencia, sino que son más bien respuestas del deseo de órdenes primarios que intentan avisar que allí están pululando y que son lo que rigen nuestra vida muchas veces. Lo inconsciente es el nombre que se le da a un sistema de actos psíquicos y entonces podemos pensar que esta definición se da por dos razones. En primer lugar, nos da pie a pensar y estudiar conductas que no se pueden explicar desde el discurso consciente y científico. Y segundo lugar, durante la práctica analítica, donde se supone que podemos dar conocimiento de la existencia de lo inconsciente, podemos ser capaces de traer a la conciencia unos contenidos de los cuales el analizante no tenía noticia y con ello promover la resignificación y acomodo de ese desorden psíquico.